are free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out the para la liberación. Responsablemente la construcción de una sociedad. Hola, amigos y amigas. Hoy vamos a abordar el asunto del debate de la cocina, de Kitchen Debate. Es un debate que conmemora un famoso encuentro entre Nixon, vicepresidente del gobierno a la sazón, y Khrushchev, que de las cuatro maneras se puede mencionar al personaje, que era el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en aquellos años, 1959. Para analizarlo contamos con un amigo, que es Carlos Sanz Díaz, autor de un libro muy recomendable para los que quieran conocer la Guerra Fría. Se titula La Guerra Fría, una historia inacabada. Carlos, como ya saben la mayor parte de nuestros amigos, es profesor de Historia Contemporánea, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y también colabora con la Escuela Diplomática de España. Anteriormente fue jefe de estudios. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Buenas. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de dar imagen y recordar lo que fue aquel debate, el debate de la cocina. Si te parece, para entrar un poquito en materia, nos podrías hablar de cómo fue la relación entre Washington y Moscú por esa época. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando del año 1959 y, como bien has dicho, Khrushchev era el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y había traído una etapa de cierta distensión en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, de un deshielo. Se habla de un deshielo de Khrushchev hacia el interior porque después de la etapa de Stalin, que termina en el 53 con la muerte de Stalin, Khrushchev lo que hace es liberalizar un poco la situación en el interior, poner en libertad presos políticos, permitir que haya algo más de debate libre y también relajar un poco la tendencia de la economía solo hacia la industria pesada y cuidar más el nivel de vida de la población atendiendo a los bienes de consumo. Claro. Así que se trataba eso en el interior y hacia el exterior lo que trae Khrushchev es también una coexistencia pacífica, que es el concepto que se utilizaba. La idea de que Estados Unidos y la Unión Soviética no estaban condenados a enfrentarse de forma inmediata y que podían compartir el mundo, coexistir, trasladando la rivalidad, bueno, que seguía siendo múltiple, pero sobre todo a una competición entre sistemas, a ver cuál era el mejor. Sí, porque además de lo que se trataba también es de colaborar en cierto modo, ¿no? Intercambiar conocimientos y experiencias. Algunos historiadores, incluso lo mencionas en tu libro, dieron como finalizada la Guerra Fría durante este periodo. Eso es porque cerraron este capítulo antes de que llegase la crisis de los misiles, supongo. Claro, cuando todavía no se sabía que iba a haber otro pico de tensión en el 62, se empezó a decir, bueno, pasado el 53 o el 56, cuando Khrushchev hace el discurso de la desestalinización, ya no hay Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética están colaborando en una serie de materias. En el 55 desbloquean la admisión de nuevos países a Naciones Unidas, y entre otras cosas ahí entra España. Celebran una cumbre, la cumbre de Ginebra del 55, la primera desde Potsdam, y aunque no acuerdan nada, porque realmente no se ponen de acuerdo, pero vuelven a hablarse y tratan también, acuerdan a hacer algunas exposiciones e intercambios culturales y científicos, que es muy importante y forma también parte del espíritu de la época. Claro, muy bien. Bueno, pues fruto de esta colaboración y de estos intercambios empieza la exposición en el Parque Sokolniki. Vamos a buscar exactamente el lugar donde se llevó a cabo esta exposición en el Parque Sokolniki, que fue más o menos en este pabellón que aquí está, bueno, pues arreciado por la lluvia, pero aquí en el interior de este pabellón donde se montó una cúpula, creo, y se pudo llevar a efecto pues una exposición de productos de consumo norteamericanos, incluso automóviles, y bueno, una cosa muy importante para los soviéticos, que era probar la Coca-Cola. Se les dio a probar la Coca-Cola en esta exposición y para algunos fue el debate de la Coca-Cola.
Así que... Sí, o de la Pepsi-Cola. De la Pepsi-Cola, efectivamente. La Pepsi-Cola, efectivamente. Sí. Bueno, de todas maneras, siguiendo con el aspecto geopolítico, ¿qué nos puedes decir de la relación que existía en aquellos momentos entre Khrushchev y Eisenhower? Bueno, como te decía, ellos se encontraron en esta cumbre en Ginebra y Eisenhower básicamente prolongó la política de Truman, pues, con quizá un toque un poco más conservador y con un énfasis mayor en las armas atómicas. Era la época de la destrucción mutua asegurada, y Khrushchev pues no se arredró. El estilo de Khrushchev era bastante directo y bastante suelto, sarcástico se decía, y son los años en que la Unión Soviética de hecho supera a Estados Unidos en la carrera espacial. El efecto Sputnik del 57 es muy importante, ¿no? El primer lanzamiento de un satélite artificial demuestra que los soviéticos van por delante de los norteamericanos, y eso genera el llamado efecto Sputnik en Estados Unidos, que es, diríamos, ponerse las pilas de forma coloquial. Es cuando tenemos que competir y ponernos al nivel, porque claro, quien podía lanzar un satélite artificial también tenía resuelto la cuestión de cómo lanzar una bomba atómica sobre el territorio enemigo. Así que hay una rivalidad atómica interesante. No fue tan fácil el poner los misiles intercontinentales, para eso tendríamos que llegar a los años posteriores, pero bueno, al principio pues poner una pequeña bola como el Sputnik en órbita geoestacionaria, en órbita estacionaria, en órbita alrededor del planeta, pues fue realmente algo que conmocionó al mundo. Luego ya la carrera espacial sería otra historia a contar en otro programa, ¿no? Pero bien, siguiendo con lo que es el lugar de la exposición, vamos a conocer un poquito más a fondo cuál es el Parque Sokolniki, y para ello nos vamos a ubicar en el arco de entrada, que es una de las zonas características de este parque, ¿no? Este parque que en invierno pues se ilumina, se queda muy bonito, muy chulo, y es una zona de expansión y de recreo. Y los fines de semana, que hace buen tiempo, pues yo creo que estará, vamos, surtidísimo de visitantes de aquí y de allá, y que, bueno, merece la pena a la gente que haga un poquito de turismo por Moscú darse un paseo por este parque y visitar algunas de las zonas de expansión. Bueno, en relación a cómo se llevaban Khrushchev y Nixon, ¿tienes alguna idea de, bueno, cómo fue esta relación? Bueno, yo creo que lo que se vio en el debate de la cocina del 59 lo expresa bastante bien. Nixon era un combativo anticomunista y tenía mucha labia, era abogado, ¿no? Había llegado a la vicepresidencia muy joven, con 39 años, lo elige Eisenhower para su ticket electoral y le mantuvo como vicepresidente durante los 8 años que estuvo, del 53 al 61. Y en Khrushchev, Nixon encontró la horma de su zapato, porque también Khrushchev era, como decía, pues tenía este estilo franco, sarcástico, de hablar sin filtro, y el debate de la cocina proporcionó momentos de una relación pues como muy franca, sin corsés, de un duelo dialéctico entre sistemas ideológicos, cada uno de ellos diciendo por qué era superior el capitalismo, en opinión de Nixon, que dice pues porque hay que dejar que las ideas fluyan, porque hay mayor libertad de elección, etcétera, y Khrushchev, que no se arrugaba, diciendo, bueno, es que el comunismo es superior porque luego entramos en ello un poco, hemos avanzado muy rápido, los obreros soviéticos tienen lo mismo que tenéis vosotros y tenemos una concepción del mundo superior, así que fue un duelo realmente entre gigantes de la dialéctica en un momento en que la tensión al menos se trasladó mucho a las palabras, con cordialidad, pero se lanzaba auténticos datos. Sí. No dejaron de lanzarse pullas durante esos instantes en los que estuvieron ahí en directo delante de las cámaras, ¿no? Incluso hay un gesto que le hace así Nikita a Richard Nixon, y otro gesto que me llama mucho la atención, que es cómo le para Nixon a Nikita y le toca en el brazo, le toca en el hombro. En fin, hay una cierta complicidad y no exenta de tensión, lógicamente, porque están defendiendo ideas antagónicas y formas de vida absolutamente contrapuestas, pero bueno, es un debate curioso que merece la pena. Se puede ver además en YouTube, creo que íntegramente, por lo menos en inglés.
Sí, es totalmente recomendable. Son 16 minutos lo que hay de debate en inglés. Bueno, está uno en inglés y en ruso, está subtitulado. Y eso destaca lo que tú dices, es muy franco, es muy fresco. Y además saben que están actuando o hablando ante televisión, porque se está grabando en un sistema de televisión a color, que entonces era una novedad. Y cada uno de los dos quiere ganar ese debate, además improvisado, porque fue un intercambio que no estaba previsto. Se ponen a hablar y a discutir un poquito entre risas, entre bromas y veras, pues con gran calado sobre la superioridad del sistema de cada uno. Sí. Ahí tuvieron que trabajar a fondo también los dos traductores, el del ruso y el del inglés, porque realmente casi se solapaban las ideas del uno y del otro. Pero además se ve que al principio hay un solo traductor y luego, como hablan tan rápido y se acumulan, luego va otro y al final hay 3 traductores detrás de ellos intentando poner orden en aquello que se están diciendo. Muy bien. Bueno, siguiendo con lo que es esta cuestión de, bueno, ¿por qué se crea esta exposición de productos americanos y por qué se crea esta necesidad de dar a conocer los productos americanos en Moscú? ¿No es de alguna manera una concesión al enemigo o cómo se plantea esto desde el punto de vista norteamericano? Sí, bueno, se trata de una ocasión estupenda de vender el American Way of Life. Dentro de este cambio que traía el deshielo y la coexistencia pacífica, Moscú y Washington acuerdan mutuamente permitir una exhibición, una exposición de productos del otro país. Entonces hubo una exposición soviética en Estados Unidos y ahora en el verano del 59 llegaba el momento de que los americanos mostraran en todo su esplendor lo que era la sociedad de consumo capitalista y sorprendieran y cautivaran al público soviético, que es a lo que iban los norteamericanos, a empatar con sus bienes y a decir lo bien que vivía el americano, el estadounidense medio, ¿no? Bueno, siguiendo por este paseo por el parque, luego vemos el museo, pero vamos a ver una cosa que tuvo una cierta importancia, ¿no? Aquí estamos viendo una tienda de refrescos y golosinas y es que realmente el papel de la Pepsi-Cola fue muy importante. Incluso algunos hablan de la diplomacia de la Pepsi-Cola. Parece ser, yo he leído, Carlos, que Nixon estaba un poco presionado para que lograra llevar a Khrushchev al pabellón de la Pepsi-Cola para que probase la Pepsi-Cola y se le pudiera hacer una foto bebiendo algo de Pepsi-Cola. ¿Tú has oído algo de esto? Eso parece. Hay que tener en cuenta que a Nixon le criticaron, o el gobierno de Estados Unidos arriesgaba en cierto modo también haciendo este gesto hacia Moscú. Entonces había que aprovechar la ocasión para salir victoriosos y para apuntarse a algunos puntos de propaganda. Entonces estaba mientras le estaban enseñando el pabellón a Khrushchev, estaba Donald Kendall, que era el dirigente de la compañía de Pepsi-Cola, y se aprovechó un momento de calor, era pleno verano, que a Khrushchev parecía que estaba sudando mucho y tenía mucha sed, para muy oportunamente ofrecerle un vaso de Pepsi-Cola, y que cuando el dirigente soviético estaba bebiéndose la Pepsi-Cola, todos los flashes de los fotógrafos inmortalizan el momento. Y además, como Khrushchev dijo que estaba muy buena, eso fue una propaganda gratuita estupenda, y además que tuvo sus consecuencias para la empresa Pepsi-Cola, que si quieres vamos un poquito más allá y contamos qué es lo que pasó después. Bueno, pues sí, voy a cambiar un poco el escenario para que vean nuestros amigos lo bonito que es el parque y las zonas en las que podemos disfrutar, y veamos, por ejemplo, el planeta Sokotnik. ¿Qué pasó con la Pepsi-Cola? Cuéntanos. Bueno, pues que como resultado de ese planteamiento, ¿no?, de que se había dicho necesitamos que Khrushchev tenga una Pepsi en sus manos, y así se resolvió la cosa, y las fotos de los periódicos trajeron la imagen de Khrushchev bebiendo Pepsi-Cola. A continuación se negoció entre los dos gobiernos durante 13 años que se permitiera a Pepsi-Cola abrir plantas embotelladoras en la Unión Soviética, y el acuerdo llegó en el año 72,
Ya Nixon era presidente, no vicepresidente, y en efecto la Pepsi-Cola abrió una primera planta en Novosibirsk y luego se le permitió abrir en otras ciudades, y durante mucho tiempo fue una excepción de una empresa estadounidense que podía comercializar ahí sus productos, además sobre una base muy interesante de comercio, que era el trueque. Se enviaba el jarabe, ¿no? Y para mezclar con agua carbonatada a la Unión Soviética, y a cambio lo que se hacía era exportar vodka ruso, vodka soviético, a Estados Unidos. Entonces hubo ahí un trueque muy interesante durante muchísimos años, que llevó a Pepsi-Cola a tener además una comercialización exclusiva. Entonces en la Unión Soviética no entraba la Coca-Cola, tenía el monopolio la Pepsi. Bueno, incluso en la película 1, 2, 3, me estoy acordando ahora, sí. Hay un pequeño sketch recordando este asunto. Por un lado estaba el hecho de que los enviados rusos siempre iban de 3 en 3 y tenían que reunirse los 3 juntando los hombros y debatir entre ellos. Y luego, por otro lado, que el protagonista de la película 1, 2, 3 era un alto ejecutivo de Coca-Cola, y en el último momento, cuando va la familia a sacar unos refrescos de una máquina expendedora, la última de las botellas que sale es de Pepsi-Cola. Para más escarnio. Pero realmente la Pepsi-Cola logró un puntazo empezando a venderse, siendo como era un producto netamente americano, ¿no? Y que en ese momento estaba compitiendo por el mercado norteamericano y occidental en condiciones, pues más bien en segundo término, porque realmente la Coca-Cola siempre desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, 70, 80, hasta Michael Jackson, diría yo, pues ha sido la bebida preferida de la mayoría de la juventud, ¿no? Eso es. Vais a apuntar un buen tanto de la mano de la política y de la diplomacia, que también ayudaron. Bueno, pues si te parece, vamos hablando un poquito del debate y de los aspectos más, que han trascendido más, y mientras tanto yo lo voy acompañando de los lugares de interés, como es, las zonas más interesantes que hay alrededor del parque, y luego nos centraremos en 2 o 3 lugares que merecen un poquito más de atención. Cuando quieras, cuéntanos cómo viste tú el debate y qué resumen nos puedes hacer del debate o cuáles son las ideas clave. Bueno, pues las ideas son... Ese debate tiene lugar en el pabellón 2 que hemos visto al comienzo, donde los estadounidenses, aparte de llevar coches, pues Cadillacs, Chrysler, tractores, todo tipo de artefactos, lo que montan es como una reproducción de una casa típica de un suburbio estadounidense. Lo que quieren demostrar es lo bien que vive el obrero medio norteamericano en comparación con el soviético. Y justo cuando se paran, están visitando Nixon y Khrushchev esa casa, se detienen a hablar en una cocina que había montado la General Electric, y Nixon insistía mucho en los electrodomésticos que estaban a disposición de la ama de casa norteamericana, disculpa. Y ahí ya empiezan los primeros zascas, porque cuando Nixon dice nuestras amas de casa disponen de todos estos electrodomésticos y tienen lavavajillas que les hacen la vida más sencilla. Y Khrushchev dice, nosotros no compartimos esa posición típicamente capitalista hacia la mujer. Diciendo, pues, son unos machistas, ¿no? Nixon, pues, dice, no se trata solo de la mujer, es hacer la vida mejor, fácil a todo el mundo, y además cualquier obrero estadounidense del metal puede pagar una casa como estas que cuesta $14,000. $14,000. $14,000. Y le hace el cálculo y dice, porque ganan $3 a la hora, pueden pagar $100 al mes y tal. Bueno, Khrushchev no se arruga y dice, el obrero soviético también puede pagar sus $14,000. Entonces, eso es como el primer round que se centra mucho en las condiciones de vida y en la libertad de elección de los productos. Porque además Nixon dice, lo interesante es que en Estados Unidos se construye de 1000 formas, en 1000 sitios, y no hay una autoridad central desde arriba que nos dice cómo tienen que ser los productos, las casas. Y Khrushchev replica diciendo, pero en Estados Unidos las casas duran 20 años y luego enseguida las cosas se quedan obsoletas y viejas, y aquí en la Unión Soviética construimos para los niños, para los nietos y los hijos, y hay cosas que no tienen que ser perecederas. Nixon intenta responder diciendo, no es que se queden viejas las cosas en Estados Unidos, es que avanzamos tanto en la modernización que
queremos cosas nuevas. Bueno, es una finta interesante. Y luego la segunda parte, que es la que recogieron las cámaras, continúan el debate haciendo referencia ya a la superioridad tecnológica de unos u otros. Dicen, es cuando Nixon está presumiendo de los logros tecnológicos y Khrushchev dice, un momento, que nosotros os hemos superado en cuestión de, pues esto, de satélites o de balística. Estados Unidos, dice Khrushchev, solo existe desde hace 50 años. Habéis llegado a un nivel estupendo, sois gente inteligente, pero la Unión Soviética solo lleva 42 y mira dónde hemos llegado. En 7 años os alcanzaremos. Y es cuando hace ese gesto que has comentado. Dice, Sí. cuando os pasemos, os saludaremos así y diremos adiós. Y pararemos y diremos, ¿queréis venir con nosotros? Así que, bueno, pues tienen esos en fin, duelos dialécticos muy interesantes en los cuales Nixon intenta insistir en la idea de la libertad, que no hay que tener miedo a las ideas, y Khrushchev, bueno, pues tampoco se queda atrás, diciendo, bueno, si vosotros queréis el capitalismo, eso no es nuestro problema, allá vosotros, pero nosotros, hay una convicción de que realmente el modelo soviético es mejor y que vamos a poder proveer de mejores bienes y de más calidad a todo el mundo. Y ya terminan luego con una conversación que es bastante técnica sobre lo que se está grabando, sobre el sistema de vídeo, porque Nixon insiste mucho en que, mira, esto se está grabando en vídeo, y Khrushchev dice, ya, pero estoy en desventaja porque mis palabras están en ruso y en Estados Unidos no va a llegar lo que yo estoy diciendo. Entonces llegan hay un intercambio un poco confuso en el que dice Nixon, no, todo lo que tú dices se va a leer, se va a escuchar y todo lo que tú dices siempre llega a Estados Unidos, lo traducimos al inglés. Khrushchev dice, ¿de verdad me lo prometes? Sí, igual que las palabras de Nixon se van a poder escuchar por parte del pueblo soviético. Sí, prometido. Entonces terminan haciendo un acuerdo y dándose muy expresivamente un apretón de manos. Correcto, comprometiéndose a que ese debate va a ser conocido por parte del público estadounidense en inglés y del público soviético en ruso. Sí. La parte estadounidense cumplió, la parte soviética, las palabras de Nixon fueron censuradas en parte, o fueron un poquito, no se permitieron con total transparencia. Bueno, realmente a mí esa parte me parece muy intensa. Ellos están muy relajados, aparentemente, pero bueno, ninguno de los dos pierde la sonrisa, pero está claro que cada uno quería llevar el agua a su molino. Eso está muy claro. Incluso esa parte, algunos analistas consideran que fue la parte que ganó Nixon en el debate y consideran que el ganador final fue Nixon, pero por supuesto esto va por gustos. Hay gente que asegura que no, que fue una campaña propagandística para la Unión Soviética y que impulsó bastante la figura de Nikita Khrushchev. Bueno. Khrushchev jugaba en casa y quizás sí ganó Nixon en el sentido de que él pudo hacer llegar su voz a un público soviético que no tenía tanto acceso a estos debates, a estos intercambios francos, no abiertos de opinión, mientras que en el público estadounidense pues había más costumbre o más posibilidad de informarse de lo que se pensaba en la Unión Soviética. Pero claro, es que fue un choque de gigantes. Bueno. Estamos viendo el parque. Sí. Muy interesantes. Estamos viendo algunas zonas un poco más especiales. El Airfit, que es un gimnasio donde se practican diferentes especialidades de gimnasia y demás, y artes marciales. Y esto que es el parque de hielo. El parque de hielo donde indudablemente todos los moscovitas, todos los rusos ahora, pues disfrutan, por un lado, pues de una zona de patinaje, que además yo creo que durante el invierno se extiende más allá del parque y se preparan algunas de las calles para que la gente pueda patinar. Y luego en el interior se pueden observar los partidos del máximo interés para los rusos, que son los partidos de hockey, porque a fin de cuentas es uno de los deportes nacionales de los soviéticos y ahora de los rusos también. Entonces, este es un lugar de bastante interés. Me dijiste que no te dio tiempo en tu visita a visitar el parque, ¿verdad? No te llevaron a ver el parque. No llegué, y eso que no está lejos del centro. Esto está como a una hora y media caminando desde la Plaza Roja
Y Sí, si uno va en metro, lo hablamos, se llega enseguida. Entonces es un parque urbano realmente muy metido en la ciudad de Moscú, pero yo todavía tengo pendiente visitarlo en la realidad. Lo estoy visitando hoy gracias a ti. pues sí. No, la verdad es que yo creo que es un parque que visitamos, que llegamos a visitar, no por esta parte, Sí, entramos por otra zona, no sí. llegamos a esta parte porque el parque es inmenso y la Ujú. verdad es que merece la pena. Y sobre todo, una de las cosas que no se debe perder el visitante es la parada del metro. A ver si luego podemos Ujú. hablar un poquito del Sí, metro de Sokolniki. Otro sí, de sí. las zonas que merece la pena, vamos a ver dónde la tenemos aquí, es, bueno, hay una especie de museo. A ver si podemos ver, estas serían las traseras del museo. Bueno, esta está la Ujú. entrada principal, no se ve mucho porque el árbol no deja ver la fachada y no se puede ir más adelante con Google Earth. Pero bueno, hay un museo, dices tú que hay algo de caligrafía en el interior Sí, del claro, parque. eso es, de las muchas cosas que hay dentro del Parque de Sokolniki, hay un museo de caligrafía que es único en el mundo, que tiene muestras de caligrafía artística de todo el planeta, ¿no? Es Ajá. una de las grandes atracciones. No sé si es exactamente este edificio, podría Bueno, ser, porque hay mucho. Y vale. luego tiene mucha variedad de árboles también, hay pues, Sí, mucho todo el abedul, parque es como una especie de jardín botánico también. robles, sí. He leído que hay como 70 de tantas especies de pájaros también. También se pueden ver por ahí, pues, erizos, liebres. Esta es la trasera Ujú, de ese supuesto museo, bueno, del museo, está puesto sí. como museo, no sabemos si es el de caligrafía, pero desde luego la verdad es que tiene pinta de tener una cantidad de cosas para visitar tremenda. Bueno, y una de las, bueno, también tenemos una iglesia, no podía faltar, una vez que nos dedicamos a cultivar el cuerpo, también tenemos que cultivar el alma, así Muy bien. que Vamos a ver la iglesia. Iglesia de la de Resurrección. la resurrección, sí. Vamos a acercarnos un poquito más para verla un poco más de cerca, porque las iglesias ortodoxas son, la verdad, muy bonitas, muy chulas de ver. Incluso Sí. en el interior suele haber exposiciones de iconos o iconos simplemente que se pueden visitar y contemplar tranquilamente. Y bueno, es una de los puntos fuertes del arte soviético y ruso. Ujú. Típica iglesia ortodoxa, desde luego. Sí. Bueno, y por último tenemos aquí eh, esto. Esto es un museo de la URSS. Ujú. Es un museo de la URSS. Y bueno, la entrada se ve aquí arriba a la derecha y vamos a ver si podemos ver algunas de las imágenes, ¿no? Esta sería la imagen de la entrada, donde se ve la duración de este periodo soviético de 1917 a 1991. Esto es la palabra museo escrita en cirílico y bueno, pues esta es la entrada principal. No es un museo muy grande, por lo que se ve, Ujú. solo tiene 2 o 3 estancias, pero bueno, sirve para recordar, pues una imagen típica sería esta, ¿no? Un despacho bueno, un nomenclaturista, seguramente, no creo que sea la dacha de Stalin, pero podría ser porque aquí también se ve un casco de un cosmonauta, como dicen ellos, y podría ser el sitio de recreo de Stalin, ¿no? Sí. Con la imagen de Stalin aquí en primer plano y la Ujú. de Lenin un poquito más a la derecha. ¿Te sugiere algo esta imagen, Carlos? Bueno, claro, muchas cosas, ¿no? Pues precisamente una especie de revival soviético en unos tiempos muy diferentes y estoy viendo toda una serie de, Sí, sí, de signos de iconos, ¿verdad? La gorra ahí de sí, 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 oficial, parece que hay un teléfono de época, el tocadiscos, sí, bueno, un poco para la nostalgia, ¿no? De los tiempos soviéticos. ya lo creo. Los teléfonos eran muy importantes. Estos fueron unos elementos de poder que casi todos los nomenclaturistas rivalizaban por el número de teléfonos que tenían en sus despachos. Ujú. Y realmente, pues bueno, cuanto más teléfono, pues más importante eras en la jerarquía soviética. La segunda imagen es un poco más entrañable, un poco más familiar.
esta sí que puede ser una casa media alta quizás, de una persona, un soviético, quizás en los primeros años de la revolución, o por ahí, ¿no? Por el tipo de mobiliario y demás, aunque aquí hay una radio, que esta radio ya es un invento posterior. Bueno, pues el ambiente típico de un hogar soviético, ¿vale? Sí, y un cuadro arriba que parece que evoca la dacha, ¿no? Que también es como la otra Sí, gran sí. zona de... Bueno, La dacha es la casa de campo, es el retiro de los fines de semana, donde pues la mayor parte de los nomenclaturistas eran los privilegiados que estaban en la parte alta de la administración soviética, bien porque controlaban el partido, bien porque controlaban algún ministerio, y bueno, pues todo nomenclaturista que se preciase tenía que tener una dacha. Y ahora mismo también los rusos también son muy aficionados a tener una segunda vivienda en los alrededores de Moscú. Y la tercera imagen, esta es otra fachada, es la de un colegio, ¿no? Un colegio antiguo, un colegio pues, donde se ve hasta el uso de tinteros con tinta. Seguramente las tapas de estas mesas se levantaban para meter en el interior pues los compases, los bolígrafos, los lapiceros, todos los elementos con los que un estudiante tenía que lidiar, ¿no? En sus clases. ¿A ti te sugiere? El atlas de geografía aquí en primer plano. Sí, sí. Los uniformes. Unos uniformes que están ahí colgados, claramente diferenciados, seguramente para diferenciar ciertos trabajos. Y bueno, y por fuera pues se ve la vista del parque, que siempre tiene unos jardines muy bien cuidados, perfectamente cuidados. Bueno, pues vamos a ir ya acabando esta visita al parque Sokolniki, y bueno, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, si te parece, de este debate, de esta exposición de arte, de productos de consumo norteamericanos en Moscú? ¿Cómo te parece a ti que tuvo un cierto impacto en la geopolítica de estas dos superpotencias? Bueno, debió de ser positivo para las relaciones de ambos países porque poco después Khrushchev viajó a Estados Unidos y hizo el famoso viaje, creo que fue en septiembre del mismo año 59, estuvo 10 días y es un viaje que dejó muchísimas anécdotas y que da para otro... para otro programa o casi 2 programas. Sí. Y la distensión avanzó hasta que, como solía ocurrir en la Guerra Fría, que a veces es cíclica, se pasó a una etapa de nueva tensión en el año 60 y 61 con una serie de acontecimientos que van a culminar con la crisis de los misiles del 62. Pero a corto plazo fue un paso importante. Y luego fue una exposición muy visitada. Creo que pasaron como 1 millón de personas a ver los productos estadounidenses y en ese sentido seguramente fue un éxito propagandístico para los norteamericanos y eso también forma parte de la geopolítica, la propaganda y la buena imagen que se da, ¿no?, del país. De hecho, desde el punto de vista cultural, el boom de la cultura americana, del estilo de vida americano, de la ropa, de la música, el rock and roll, que ya empezaba en aquellos momentos a despuntar, pues fue, un estándar que hizo que la propaganda soviética se viese resentida cuando se comparaba con la norteamericana, ¿no?, con el estilo de vida norteamericano. O sea, que en ese sentido yo creo que fue un cierto éxito de los Estados Unidos a largo plazo, aunque a corto plazo las cosas pues estaban muy mediatizadas por el Sputnik, como tú has mencionado, y por el avance de la maquinaria pesada, de la industria pesada, ¿no?, que estaba despuntando de manera muy considerable. Bueno, una de las cosas que no he podido encontrar aquí en Google Earth, pero que pondremos alguna imagen después, es el metro de Sokolniki. Y es que realmente el metro de Moscú es una visita que cualquier turista no debería perderse. Y
la primera línea de metro, el primer tramo del metro salía del Parque Sokolniki y seguramente iría hacia el centro de Moscú. ¿Quieres mencionar algo del metro de Moscú? ¿Tienes alguna idea de la importancia que pudo tener el metro de Moscú? Sí, bueno, como has mencionado, justo aquí empieza la historia del metro de Moscú en el año 1935 y esa línea todavía existe, es la Sokolnikaya, que cruza Moscú en diagonal, ¿no? Como del noreste al suroeste, una diagonal en 5 paradas estas en la Plaza Roja y luego continúa. Y claro, las estaciones de metro de Moscú muchas de ellas son auténticos museos, son joyas artísticas, y la de Sokolniki que concretamente pues tiene mármoles de distintos tonos de gris, mármol así más de colores claros, tiene sus pilastras o columnas, tienes unas bóvedas de entrada. Se trataba también de propaganda, de demostrar que el transporte colectivo urbano en una ciudad soviética no tenía nada que envidiar a los de ciudades como Nueva York, Londres o París. Así que, aunque es una cosa que yo no visité tampoco en su momento, en mi muy breve estancia en Moscú, tengo pendiente, claro. Pues es una cosa muy interesante de ver. Es impresionante también las escaleras mecánicas son larguísimas y creo que desde el principio ya funcionaba con escaleras mecánicas y con aire acondicionado, lo cual para la época tuvo que ser, algo espectacular. Luego las casas serían pues como las que hemos podido ver, ¿no? Muy modestas, pero toda la obra pública que se concentró en esos años en el metro, que por otro lado también servía como refugio para los ataques antiaéreos, pues realmente merece la pena una visita y las estaciones, la mayoría de ellas, son espectaculares. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nada más. Hemos dado un repaso al debate de la cocina. No hemos querido tampoco entrar muy en detalle de lo que pudo ser el 20 Congreso y el discurso secreto, pero bueno, eso lo contaremos en otros episodios. Y por supuesto el viaje posterior como devolución de esta visita, el que realizó Khrushchev a Estados Unidos, porque realmente tiene muchas anécdotas y muchas cosas que contar. Nada más, ya para despedirnos de nuestros amigos, si quieres hacer un último comentario o un colofón para esta visita. Si quieres, Alejandro, y aquí estamos viendo esta imagen, pues que nos sirve para recordar un poco a más largo plazo el origen del parque, ¿no? Sokolniki significaría algo así como halconeros o cetreros, porque en origen era un bosque donde cazaban los zares y tenían ahí sus especialistas de la cetrería, y así fue durante varios siglos, y en el 1878, aproximadamente en la época que nos sugieren estas imágenes, el parque pasa a ser propiedad de la ciudad de Moscú y se convierte pues, en un sitio muy, muy popular, donde siempre ocurren cosas, en verano, en invierno, se celebran fiestas de carnaval, la entronización de Alejandro III, del zar, hasta que luego, bueno, pues en tiempos soviéticos, a partir del 31, se le da un poco el perfil más actual, ¿no? Como centro de cultura y de ocio para toda la población moscovita. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por tu participación y esperamos contar contigo en algún otro episodio, si ello es posible. Y nada más, nos despedimos, amigos y amigas. Esto ha sido todo lo que queríamos contar de este debate de la cocina, de este Kitchen Debate. Y bueno, pues os vemos en otro episodio contando algunas cosas relacionadas, como siempre, con la Guerra Fría. Hasta pronto. Muchas gracias, Alejandro, y a todos. Hasta pronto.